Natalia Goncharova fue una de las primeras mujeres que lideró movimientos de vanguardia. Tuvo el reconocimiento de sus colegas masculinos. Junto con su compañero Mikhail Larionov, dominó la escena artística de la Rusia prerrevolucionaria durante la década de 1910. Fue la primera mujer que expuso individualmente en Rusia en 1913, mostró más de 800 obras. Goncharova cautivó a Moscú. Esta exposición ratificó a Goncharova como una de las artistas más exitosas y radicales del país. Unas semanas antes de la inauguración, Goncharova y otros artistas desfilaron por las calles de Moscú con dibujos jeroglíficos pintados en sus rostros. Los periodistas habían sido avisados de antemano, por lo que las calles estaban llenas de multitudes curiosas y fotógrafos ansiosos por saber más. Este ingenioso truco publicitario obviamente funcionó. Más de 12.000 personas visitaron la exposición y se vendieron 31 obras. Su trabajo combinó diversas técnicas y estilos, incluyendo pintura, obra gráfica, teatro, moda, cine, diseño de interiores, ilustraciones de libros y artes escénicas. Los temas de su arte abarcan desde bodegones hasta desnudos, desde escenas campesinas hasta abstracciones, desde paisajes futuristas hasta representaciones del apocalipsis. Durante su carrera, se negó a dejar que el género definiera su enfoque artístico. Utilizó diversas fuentes e influencias, desde el arte popular ruso y los diseños textiles hasta las últimas tendencias del modernismo. Desafió constantemente las convenciones del arte, de género y del status quo social, a lo largo de su trayectoria artística. Esta actitud revolucionaria llevó a Goncharova a romper los límites entre la pintura y el diseño, entre la performance y el arte corporal. Encabezando el progreso creativo que sustentaría los logros de la vanguardia rusa, desafiando las convenciones pictóricas y produciendo obras poderosas e innovadoras. Junto con su compañero, el artista Mikhail Larionov, fundó grupos de artistas radicales como Sota de Diamantes, Cola de Burro y Target. Expuso junto con Kandinsky, Malevich y Tatlin. También colaboró con los futuristas. Publicó poesía Zaum, un tipo de poesía sonora que empleaba un lenguaje inventado. Natalia Goncharova nació el 21 de junio de 1881 en Nagaevo, Rusia. Creció en la casa de sus abuelos en el campo. La cultura campesina tendrá un profundo efecto en ella. Su familia pertenecía a la aristocracia empobrecida que cultivaban la cultura artística y la creatividad. Durante su juventud, estudió una amplia variedad de temas, incluyendo historia, zoología y botánica. Los inicios de su educación se orientaron hacia la medicina, a las pocas semanas abandonó. Se dio cuenta que su talento estaba en las artes. Entre 1901 y 1909 asiste a la Escuela de Arte, Escultura y Arquitectura de Moscú. Inició sus estudios en escultura con el escultor Pavel Trubetskoy. Goncharova pronto perdió el interés en la escultura. Consideraba que las posibilidades de representar la expresión eran demasiado limitadas. Con la escultura no podía transmitir la atmósfera emocional de un paisaje, la conmovedora fragilidad de una flor o la ternura de un cielo primaveral. En 1902 coincidió con Mikhail Larionov en las clases de pintura de Korovin. Larionov y Goncharova serían pareja durante 60 años. El cambio de siglo trajo al arte ruso un maestro. Creó imágenes profundamente psicológicas en todas las diversas manifestaciones de la escultura, desde piezas de pequeña escala hasta obras monumentales. Ganó renombre como escultor. Mostró una afinidad sorprendente y poética con la naturaleza. Inspiró a muchos jóvenes escultores rusos, ayudó a romper el estancamiento del realismo ideológico, del academicismo y del naturalismo.
En 1886 el joven escultor presentó por primera vez una de sus obras, una estatua de un caballo, en una exposición en la ciudad italiana de Brera. A partir de entonces, sus obras participaron en exposiciones de Francia y América. Esculpió retratos y pequeñas figuras de animales, experimentó con el arte monumental. En 1897 Trubetskoy llegó a Rusia, la patria de su padre. Inspirado por las nuevas corrientes, comenzó a trabajar muy intensamente, y pronto comenzó a enseñar en la Escuela de Arte, Escultura y Arquitectura de Moscú. Su profundidad, formas enérgicas y estilos distintivos han tenido una enorme influencia en el desarrollo de la escultura soviética. Goncharova pintó su autorretrato en su estudio de Moscú. Vemos que de la pared del fondo cuelgan obras impresionistas. En este autorretrato se retrata, esencialmente, como una creadora. En esta obra las pinceladas rápidas y enérgicas y el color exuberante dominan sobre los objetos, nos recuerda a Vincent van Gogh, con quien Goncharova entabla un diálogo creativo. El color sobre los objetos. La blusa blanca, como la nieve, con matices azules y rosas, enmarcada con un contorno azul. Las flores parecen una antorcha encendida en las manos del artista. Primero llegó a la fama como líder del movimiento artístico conocido como neoprimitivismo. Su objetivo era crear un arte ruso por excelencia, fusionar las innovaciones occidentales del postimpresionismo, el fauvismo e incluso, el protocubismo, con mecanismos artísticos derivados de aparatos nativos como el icono, el lubok, los bordados de los vestidos de los campesinos y otros elementos de los pueblos indígenas. El ímpetu había venido de Francia. De hecho, Goncharova reconoció en el catálogo de su exposición de 1913, los pintores franceses modernos me abrieron los ojos y comprendí la gran importancia y el valor del arte de mi tierra natal, y, a través de él, el valor del arte de Oriente. Como a todos los artistas jóvenes de su generación, le influyeron los europeos y el arte tradicional ruso. Además de la pintura técnica de los grandes maestros rusos, Repin, Korovin y Serov. Educado dentro de la tradición de la pintura de género de la escuela rusa, durante las décadas de 1840 y 1850. Esta obra, a la vez sincera y burlona, revela su excelente técnica. Lo elaborado de los detalles y el interés por el realismo, cuando el autor contaba poco más de 20 años. Estudiando para un examen muestra la influencia de los primeros maestros de Repin, una versión de la vida, poética e ingenua. La pintura representa a los dos hermanos de la futura esposa del artista, Alexander Shevtsov, estudiante de arquitectura en la Academia Imperial de las Artes, y Alexei Shevtsov, estudiante de la escuela primaria. En esta época, Repin vivía con la familia. El retrato del conde Félix Felixovich Sumarokov-Elston, es uno de los retratos más elegantes de Valentín Serov. La imagen del colegial de 16 años, muestra muchas de las características típicas de este refinado aristócrata, quien participó en el asesinato de Rasputín, en 1916. Aunque Serov tardó 2 años en pintar el retrato, la pintura está fresca y transparente, parece que ha sido ejecutada en una sola sesión. El perro está pintado magistralmente, con una comprensión profunda de la psicología animal. El retrato Félix Felixovich, el de su padre, su madre y su hermano mayor, son dentro de los grupos de retratos familiares, extremadamente raros en el siglo XX. Idilio del Norte se inspira en la ópera de Rimski-Kórsakov La doncella de nieve. Da la impresión de que Korovin quería que, Idilio del Norte, se convirtiese, durante la Exposición Mundial de 1893 en Chicago, en un emblema de Rusia. Estas campesinas están completamente absortas escuchando una melodía. Toda la obra está impregnada de un clima lírico y musical. Se manifiesta por la modulación del color, la unión de los personajes y el entorno natural. Comenzó a dibujar y sus primeros trabajos fueron pasteles. La paleta suave y los tonos pastel permanecieron en sus primeros trabajos en óleo. El simbolismo ruso fue una marcada influencia en las primeras pinturas de Goncharova. Durante la Revolución Rusa de 1905, la escuela actuó como refugio para activistas políticos, luchando contra la autocracia zarista.
Aunque Goncharova no pertenecía, hasta donde sabemos, a ningún partido político radical, ella y la mayoría de sus compañeros simpatizaban con los revolucionarios. Goncharova y Larionov tenían vínculos creativos con el grupo La Rosa Azul. Las obras de Víctor Borisov Musatov generalmente carecen de narrativa. El arte melancólico del maestro está impregnado de reflexiones dolorosas y notas de tranquilidad. El artista despoja a la realidad de características concretas, nos lleva a un mundo paralelo. La composición parece haberse congelado en el tiempo, como el fotograma de una película, con las figuras a punto de fluir hacia el más allá. En este trabajo, es posible identificar los fundamentos del estilo de composición que Goncharova usaría en bodegones, retratos y autorretratos a lo largo de su carrera. La composición se estratifica en filas de planos secundarios, las cortinas de seda rosa, la mesa Cézanne, la ropa de rayas, como se verá más adelante en la indumentaria de los campesinos. Detrás hay un marco, al fondo vemos fragmentos de sus pinturas anteriores, el espacio fracturado de un jarrón transparente, medio lleno de agua. En Lilas en un florero, los suaves tonos pastel y el estilo muestran la influencia que Borisov Musatov tenía en estas primeras obras. La Rosa Azul fue una asociación de artistas simbolistas en Moscú, que duró más o menos desde 1906 hasta 1908. Fueron los pioneros del movimiento de vanguardia ruso, coincidiendo con el crecimiento activo de la burguesía. El trabajo de los jóvenes simbolistas estaba dirigido a encontrar ciertos principios generales del arte simbolista. Querían elaborar un lenguaje artístico único. Los representantes más brillantes de esta tendencia eran estudiantes de Borisov Musatov en la Escuela de Pintura, Escultura y Arquitectura de Moscú. Fueron estos artistas quienes determinaron la naturaleza y las características estilísticas del método creativo para todo el grupo. Sus miembros estaban unidos por el deseo de poner fin al viejo sistema de educación artística, basado en un enfoque naturalista. Eran 16 en total. Pavel Kuznetsov y Petrutkin se convirtieron inmediatamente en los líderes del grupo. En 1907 este grupo de 16 artistas expuso conjuntamente. El título de la exposición era La Rosa Azul. Natalia Goncharova fue una de las primeras artistas en dejar el impresionismo. Le empezó a interesar el arte no profesional, como el dibujo infantil, los estampados populares, los letreros de las ciudades de provincias. El neoprimitivismo era para ella un camino hacia la esfera del arte puro. En el contexto de la vanguardia rusa, el término primitivo debe utilizarse en sentido amplio, pues se refiere no solo a las manifestaciones culturales de los pueblos primitivos, rusos precristianos, escitas, nómadas siberianos, campesinado ruso, sino también a los cánones de la cultura rusa medieval, especialmente la pintura de iconos, así como al folclore urbano de los siglos XIX y XX. Sus temas, ahora, tratan sobre la vida de los campesinos. Al haberse criado en el campo, conocía profundamente la cultura campesina y con frecuencia vestía la ropa típica de las campesinas. Utiliza su conocimiento de la vida en el campo en sus obras, y muestra, al campesinado, sin referencias sociales, que era lo habitual en el arte nacional. Al artista, le interesaban las actividades tradicionales de la vida del campo, blanquear, cosechar, lavar, etc. Goncharova presenta las escenas sin narrativa, los personajes parecen estar absortos, como si estuvieran llevando a cabo un acto sagrado, que data de los tiempos antiguos. Este sentimiento se apoya en las formas simplificadas de las figuras. Combinó elementos de Oriente y Occidente. Los pliegues en la ropa de las mujeres recuerdan el tratamiento de las cortinas de la pintura de iconos, mientras que la vegetación cristalina y estilizada parece inspirada en los Lubbock. Y también en las fantásticas plantas de Henri Rousseau. Mientras que sus contemporáneos buscaban el llamado arte primitivo, siguiendo los modelos de los artistas europeos. Goncharova alababa la cultura indígena rusa. Si ensalzo el arte de mi país, es porque creo que debería ocupar un lugar más honorable de lo que ha dominado hasta ahora. Pesca es una prueba directa de la respuesta personal de Goncharova a ciertas conexiones y mecanismos del arte tradicional, así como a la reorganización de los mismos en su búsqueda de soluciones pictóricas experimentales. En los colores vivos,
las líneas enfáticas, la intensa estilización y el optimismo general del arte campesino ruso, Goncharova halló un vigor y una integridad de los que aparentemente carecía la cultura burguesa de su época. Goncharova también estudió los modelos occidentales contemporáneos, como el cubismo y el futurismo. Las influencias combinadas de Gauguin y Matisse, por ejemplo, son evidentes en el colorido y el efecto decorativo plano de pesca. En otras palabras, Goncharova fue capaz de adoptar las formas occidentales y de volver a procesarlas dentro de su entorno indígena, procedimiento que a menudo supuso un cambio brusco de registros estéticos. En Los campesinos recogiendo manzanas de 1911, Goncharova emplea un enfoque protocubista. Los trabajadores son enormes, llenan el lienzo con sus cuerpos facetados y sus caras primitivas, con forma de máscara. A principios de la década de 1910, la máscara de ídolo, cada vez, destaca más en las pinturas de Goncharova. La máscara apareció como una síntesis de sus impresiones, al contemplar a las mujeres de piedra escitas y familiarizarse con la escultura africana. Añadió cierta teatralidad a sus composiciones. Parece que en la obra, Campesinos recogiendo manzanas, los campesinos ya no son campesinos, sino una especie de ídolos de madera poderosos con rostros abatidos y pupilas blancas en unos ojos oblicuos. El movimiento del pincel del artista parece reproducir el movimiento de los personajes. Con gestos toscos simplifica la plasticidad del movimiento, las cabezas se estiran y las manos que alcanzan la fruta, se vuelven aún más largas. La apariencia adusta de los personajes parece que se traslada al artista. Su mano mueve el pincel sin su anterior ligereza. La solemnidad petrificada de las figuras en invierno transmite una fuerza congelada, igual que en las mujeres escitas. Goncharova nos presenta a unos personajes realizando una tarea solidificada en el tiempo, el ritmo pesado de la caminata, encorvadas por la pesada carga. En una de sus entrevistas, Goncharova afirmó que estaba tratando de lograr una forma sólida, con la claridad de la escultura y la simplificación del dibujo. Si bien utilizó la paleta completa para los lienzos plein air, por el contrario, en las pinturas primitivas, limita su paleta. Sus desnudos son una ofensa para las nociones del buen gusto, proporciones gruesas y toscas, con articulaciones angulares, desafiando los cánones convencionales de la belleza femenina. Sin embargo, en este punto, difiere del trabajo de sus colegas masculinos. La parte superior del cuerpo de la figura, confronta audazmente al espectador. Llena el lienzo y desafía la práctica académica y de vanguardia. En una sociedad donde la academia estaba controlada por la Casa Imperial. Una muestra más de la libertad creativa de Natalia Goncharova. Los críticos estaban indignados con la exposición de Natalia Goncharova, de 1910. Lo que más rechazo les produjo fueron los desnudos femeninos, mejor dicho, su visión del desnudo femenino. Modelos que repetía en sus obras sobre mitología pagana. La deidad de la fertilidad fue una de las obras confiscadas por la policía. Se la acusó de violar una ley relacionada con la exhibición pública de imágenes depravadas. Natalia Goncharova provocó un debate al centrarse en las clases sociales más humildes, como lo demuestran sus obras con la temática sobre los judíos. En el imperio zarista a los judíos se les consideraba ciudadanos de segunda clase, constantemente perseguidos. Mujeres judías, tienda judía, podría incluirse dentro de la pintura de género. El escaparate de una pequeña tienda judía, vemos pan de azúcar, pasteles, botellas de pescado y aceite dispuestos uno al lado del otro, al fondo 3 mujeres, 3 edades femeninas, 3 encarnaciones. La más frágil, sentada en una silla frente a la tienda, es una novia envuelta en blanco. Las otras 2 figuras proyectan su vida futura, una mujer madura, robusta, hermosa y una anciana con una cara que parece estar tallada en madera. Durante un tiempo, se conoció a esta obra por el título de Monje con gato, aunque la figura, en realidad, es un rabino. Detrás, los 2 hombres que llevan sacos, son judíos que huyen de un linchamiento. La mano de Dios se puede ver en la esquina superior izquierda, bendiciendo al rabino, quien está acariciando a un gato. En esta obra podemos ver la influencia de los iconos.
Algunos estudiosos establecen una analogía entre el rabino y el gato y la virgen y el niño. Rabino con gato, es un alegato, sobre la compasión, el sufrimiento y la intolerancia religiosa. Esta obra indigna a políticos y religiosos, a partes iguales. La Virgen y el Niño parecen ser un homenaje inofensivo a una gran tradición pictórica. Sin embargo, en 1914, fue acusada de blasfemia. Aunque en esta obra, las figuras están representadas sencillas y dignas. La realidad, es que estaba desafiando los tabúes tradicionales contra las mujeres que pintan iconos, y transgredía las convenciones en contra de la mezcla de imágenes sagradas y profanas. La obra, Los Evangelistas, de 1911, indignó a la Iglesia. Es una de sus obras más notables. Natalia Goncharova recurrió con frecuencia al tema religioso. Se inspiró en las Sagradas Escrituras, en iconos antiguos y grabados en madera, que representaban el tema del Apocalipsis. Para llevar a cabo esta obra, tiene en mente los frescos epicristianos. Su atracción por las distintas manifestaciones del tema religioso, son evidentes. Las enormes figuras sobre un fondo negro están llenas de una extraordinaria fuerza interior. Natalia Goncharova fue de las primeras en responder al cubismo y al futurismo, formando parte del estilo cubofuturista, combinaban la fragmentación cubista, con el dinamismo futurista. Se centran en las máquinas, en los cambios que estaban ocurriendo en la vida cotidiana y en la percepción que tenían las personas de la realidad. Después de todo, el progreso tecnológico e industrial estaba transformando y mejorando la vida cotidiana en Rusia, pero al mismo tiempo, minando las estructuras sociales tradicionales, afectando negativamente a la artesanía, la cultura y las formas de vida rurales con las que se identificaba. Un ciclista, corre por una calle adoquinada, una calle comercial moderna, con vallas publicitarias y letreros de las calles. El ciclista acelera, y su gorra de trabajador, transforma su cabeza, en formas redondeadas similares a la de los adoquines. Su humilde gorra se justapone con el sombrero de copa negro brillante. Este trabajo enfatiza la velocidad y el movimiento que el futurismo, tanto italiano, como ruso, consideraban la esencia de la modernidad. Aunque no es una influencia directa en Goncharova. Es interesante advertir, que en el Manifiesto Futurista de 1909, Marinetti escribía: debido a la persistencia de una imagen en la retina, los objetos en movimiento, constantemente, se multiplican, como vibraciones rápidas. Para lograr el efecto del movimiento dinámico, la artista multiplicó los pies, las piernas y el cuerpo del ciclista, y también, las ruedas de la bicicleta, para sugerir no solo el impulso, sino, también, las vibraciones hacia arriba y hacia abajo de las ruedas, al golpear los adoquines. El retrato de Mijail Larionov y su comandante de pelotón tiene muchas de las características, de la técnica creativa de Natalia Goncharova, la monumentalidad, la expresión y la aguda percepción pictórica, subrayada por el contraste entre las figuras masculinas y la tierna flor de la rama. La pintura también refleja el interés del artista en las culturas antiguas, como el arte del antiguo Egipto, lo indica con la pesadez paralizada de las dos figuras perfiladas y el friso original de los edificios piramidales en el fondo. Junto con Larionov, Natalia Goncharova, también, fue responsable del desarrollo del rayonismo. Sobre la base de los logros del futurismo y el cubismo, a este nuevo estilo no le interesa representar un objeto, sino que se centraba en representar los rayos que emanaban desde el objeto y las intersecciones de estos rayos, en el espacio. En 1913, año en que está fechado este paisaje rayonista titulado El Bosque, Natalia Goncharova firmó junto a Mijail Larionov el Manifiesto Rayonista. Este movimiento de las vanguardias rusas, engloba todos los estilos existentes y todas las formas de arte del pasado. Según esta nueva propuesta estética, que partía del concepto de percepción, ambos artistas demostraban su interés por la naturaleza de la visión e iniciaban el estudio de la luz, como la fuente indispensable de nuestra apreciación sensorial del mundo. Para que cualquier objeto pueda ser visto, tiene que estar iluminado,
los rayonistas representan con medios pictóricos toda la secuencia de rayos que nos permiten ver una determinada escena. Exponían en el manifiesto rayonista. Lo que percibimos es una suma de rayos procedentes de una fuente de luz, estos son reflejados en el objeto y de ese modo entran en nuestro campo de visión. En esta obra, la influencia cubista es más fuerte que la rayonista. La pintura todavía conserva elementos figurativos, las formas que sugieren árboles. El tema del bosque aparece varias veces en la obra del artista entre 1912 y 13, que fue un periodo particularmente productivo para Goncharova. Ella diseñó los decorados y el vestuario de un teatro de Moscú. Esta obra podría ser el futuro diseño de una escenografía. Natalia Goncharova decía: el tiempo se debe dividir en largos periodos, de tal manera que haya suficiente tiempo para pintar y para trabajar para el teatro. Estos son, por supuesto, inseparables. La pintura es una necesidad interna, el trabajo en el teatro no, y al revés. La tensión nacionalista en los manifiestos futuristas italianos también aparece en los tratados rayonistas, donde la teoría rusa se postula como el único logro sintetizado de Oriente. En el prefacio del catálogo de su exposición retrospectiva de Moscú de 1913, Goncharova escribía: para mí, Oriente significa la creación de nuevas formas, una ampliación y profundización de los problemas del color. Esto me ayudará a expresar la contemporaneidad, su belleza viva. En gatos, parece que representa a dos felinos negros y un gato atigrado en el medio. Siguiendo los postulados de la visión rayonista, según la cual, los objetos son el punto de partida de las investigaciones en el lienzo. Goncharova usó rayos de color para sugerir los efectos de la luz en los gatos y su reflejo en las zonas adyacentes. Las barras dinámicas de blanco y negro evocan las composiciones energizadas e inspiradas en máquinas de los futuristas. El color brillante recuerda las exuberantes representaciones de Robert Delno. Sergei Diaghilev fundó los ballets rusos, en 1909. Su compañía de ballet cautivó al público de toda Europa, con actuaciones pioneras. En 1913, Goncharova aceptó la invitación de Diaghilev para hacer el decorado y el vestuario del ballet de la ópera, El Gallo de Oro. En 1914, Goncharova participó en la puesta en escena de El Gallo de Oro de Diaghilev, la primera de toda una serie de colaboraciones, especialmente, como escenógrafa. Goncharova fue una de las dos únicas mujeres que trabajaron para los ballets rusos de Diaghilev. Posteriormente, diseñó la escenografía y el vestuario de los ballets del compositor Igor Stravinsky, El pájaro de fuego y La boda. Durante el resto de su carrera continuó diseñando vestuarios y escenografías. Viajó junto con Diaghilev y Larionova a Suiza, Italia y España. En 1919 establecieron su residencia en París. En el verano de 1916, Natalia Goncharova y Mikhail Larionov se unieron a la compañía de Sergei Diaghilev en España. Allí trabajaron en varias producciones, incluidos los ballets españoles, Triana y España, con música de Albéniz y Ravel. A Goncharova le impresionó España. Aunque los ballets españoles nunca se realizaron, los elementos estilísticos que incorporó en ese momento en su vestuario y escenografía, siguieron siendo una parte integral de su vocabulario artístico a lo largo de su carrera. Se puede ver en su fascinación por los trajes de las mujeres españolas, lo que, finalmente, la inspiró a crear una amplia serie de obras que tenían como tema la mujer española. Combinó la forma y estructura cubo-futurista con los colores y motivos típicos de España, las mantillas, los abanicos, las flores de almendro y las magnolias. La española es una pintura rara y espectacular. Una combinación esencialmente abstracta, de la forma y estructura cubo-futurista con el vestuario y movimiento de una bailarina española. Tema que desarrollaría, hasta el punto de la obsesión, a principios de la década de 1920. La española es una de las pocas pinturas que hizo Goncharova inmediatamente después de su primera incursión en el teatro, y en un momento en que estaba completamente absorta en esta nueva faceta de su carrera.
Esta obra está directamente relacionada con su trabajo con las producciones de los ballets rusos, España y Triana. España y Triana eran dos ballets de temática española que, aunque nunca se presentaron, tendrían un gran impacto en el desarrollo del arte de Goncharova. Después de mudarse a Suiza en 1915, y de haber trabajado en Italia y Francia, antes de mudarse, permanentemente a París, Goncharova pasó, gran parte de este periodo, trabajando en el vestuario y decorados de los ballets de temática española. Armoniza la danza típica española, con la música de Ravel y el vestuario de las españolas. Esta pintura al óleo, grande e intensamente trabajada, es dinámica, y fundamentalmente, abstracta. Un manto oblicuo de formas coloridas, estampados florales y motivos decorativos como si fuera un collage. Este trabajo captura todo el dinamismo, la energía y el color de una bailarina en movimiento. El resultado es totalmente abstracto. Donde condensa, la forma abstracta, el movimiento dinámico y el color radiante, con un modelo decorativo rico. Goncharova incorpora todo el exotismo, el misterio de las raíces populares de la danza tradicional española, cada forma se interconecta y se relaciona con la otra, la fuerte conjunción de líneas y ángulos entrecruzados, también sugiere el sentido tridimensional del movimiento arabesco. A lo largo de la composición, todos estos elementos se combinan para formar una estructura de líneas, formas, colores, y movimiento, trasladando toda la riqueza, la pasión y el esplendor decorativo de una danza tradicional española. Continúa la serie de los estudios futuristas sobre el baile, la línea, el movimiento y el color. 5 grandes lienzos, donde se representan a las mujeres españolas, vestidas de negro, mantillas de encaje blanco y abanicos. Al fondo, las nubes podrían ser la contaminación de la ciudad, contrasta con los colores de las flores en la tela y los edificios parciales adoptan una estructura similar a los de los ventiladores. Las mujeres miran hacia adelante, con sus caras en forma de máscara, divididas en dos mitades, una iluminada y otra en sombra. Como una posible fuente de inspiración, al igual que Picasso, es probable que Goncharova haya visto máscaras africanas en este momento. A principios del siglo XX, muchos museos europeos las expusieron. Al retratar la cara dividida en dos, también recuerda el símbolo del yin y el yang, y sugiere una necesidad de equilibrio, a través de una combinación de opuestos. Además, puede que haga una referencia sutil al dios romano de dos caras, Jano, que miraba al futuro y al pasado. Goncharova aplica principios cubistas pero también insinúa en voz alta el arte eclesiástico en la estructura de un retablo. De hecho, se establece un paralelismo con su obra de 1911, Los Evangelistas y su manera, recurrente, de representar la figura humana con una presencia como un pilar de peso. Esta, fue de hecho, la impresión que estas primeras obras de temática española generaron a todos los que las vieron en este momento en París. Como un crítico recordaba, mientras miraba los españoles que Madame Goncharova había creado para acompañar la música de Ravel, alguien que se niega a comprender el cubismo, me dijo recientemente, en tono de ironía, pero no son mujeres, son catedrales. De hecho, desde el escenario, estas mujeres nos dan la impresión de ser catedrales, a través de las cuales uno ve a España, arrodillada con fe mística, una población entera borracha de sol y color. A estas figuras femeninas las asocia con el dominio y la estabilidad de la arquitectura. Los patrones en su vestido se asemejan a los detalles tallados en piedra, y Goncharova paradójicamente la rodea de ligereza. Goncharova continúa pintando el ciclo español, incluso hasta entrada la década de los 30. Mantiene elementos tan identificativos de nuestra cultura, como la mantilla, el abanico y la peineta. El éxito esperaba a Goncharova en Francia, y curiosamente, este encargo fue gracias a sus diseños teatrales. En 1913, Goncharova entró en el círculo de Sergei Diaghilev, se relacionó con compositores y músicos, entre los que se encontraba el conocido contrabajista y director, Sergei Kusevitsky. Nuevamente coincidieron en París, en 1918, en una exposición conjunta de Goncharova y Larionov donde exponían sus diseños de teatro. Y en 1920, Kusevitsky la contrata.
Natalia Goncharova, renovada con nuevos temas, continúa desarrollando nuevas técnicas estilísticas. Estas nuevas técnicas se pueden ver en su representación de las flores de primavera, que llegaron a simbolizar este renacimiento en su trabajo. Desde principios de la década de 1920 en adelante, las magnolias se convirtieron en el tema por excelencia de muchas de las pinturas de Goncharova. Natalia Goncharova desarrolla un vocabulario de formas, de acuerdo con las influencias parisinas de su tiempo, y lo integra a sus investigaciones rayonistas. El tema comenzó en 1907 con su autorretrato con lilas. Este tema le permitió manifestar su talento para las texturas, la suavidad de los pétalos del fondo y el follaje estructurado por la influencia del cubo-futurismo de sus primeros años. Este trabajo se puede comparar tanto con este tema como con sus floreros, así como los contrastes en la representación de las texturas. En el centro e izquierda patrones geométricos de 5 puntas. Un triángulo en la parte superior derecha. Aunque el tema de esta obra, no es ni religioso, ni místico. Quizás, utiliza a las magnolias como una manera de representar su propia interpretación del misticismo. Magnolias es un hermoso ejemplo de la obra de Goncharova de este periodo. Flores blancas de diferentes tamaños llenan el lienzo, envueltas en verdes pastel, azules y amarillos apagados. Las huellas de las raíces cubo-futuristas de Goncharova, todavía se pueden apreciar en las rígidas líneas verde oscuro que forman las ramas y estructuran la imagen, llegando a un equilibrio perfecto. Las deslumbrantes magnolias, con una gama cromática contrastada, blanco y negro para el fondo, blanco, ocre y verde para las magnolias. El virtuosismo de Goncharova se revela en su hábil interpretación de la textura, la suavidad de los pétalos, compensada por la forma sólida de la mesa y las hojas. El tema de las flores estuvo presente a lo largo de toda su carrera. Bodegón con magnolias pertenece a una serie de imágenes, en las que Natalia Goncharova estaba trabajando a fines de los años 20 y 30. La estilización y la representación geométrica de la forma, son típicas de su producción, en un momento, en el que comenzaba a trabajar cada vez más, alejándose de sus primeros experimentos de vanguardia. El desarrollo de nuevas combinaciones de forma y color, condujo al artista, en sus propias palabras, el instinto inconsciente. Pintó magnolias en todas sus formas, cortadas o floreciendo en el árbol, rosas y blancas, en jarras, tazas, jarrones o simplemente descansando sobre una mesa. El motivo de la magnolia no se limitó a sus bodegones, sino que le sirvió de fondo decorativo. La tierna belleza del ramo primaveral se representa por la yuxtaposición rítmica de elementos que contrastan en forma y textura, grandes flores de magnolia y delicados racimos de cerezo en flor. Las ramitas oscuras rígidas, enmarcan la composición y, aunque la pintura es bastante alargada, como muchos de los lienzos de Goncharova en esta época, suaviza la composición con la transparencia de la jarra. En 1955, Goncharova y Larionov contrajeron matrimonio. En 1957, a pesar de padecer un reumatismo severo, diseña decorados y trajes para 6 ballets para el Festival de Monte Carlo. Comienza a trabajar en series de pinturas cósmicas, inspiradas por el lanzamiento del satélite Sputnik. Esta composición con rectángulo azul, más que una obra autónoma, parece un pequeño estudio abstracto para una decoración o algún diseño textil. En 1961, el Consejo de las Artes de Gran Bretaña organiza una importante retrospectiva de Goncharova y Larionov. El 17 de octubre de 1962, Natalia Goncharova fallece en París y es enterrada según el rito de la Iglesia Ortodoxa rusa.